Dios te bendiga, amado hermano y hermana. Estamos iniciando una aventura impresionante con el libro del Hechos de los Apóstoles. Ya estamos iniciando lo que es un estudio y lo vamos a hacer versículo tras versículo. Esta es la clase inaugural, esta es la primera clase, donde vamos a dar un contexto para ir adentrándonos en lo que es la historia de la iglesia primitiva. Entonces, vamos a dar inicio. Para los que no me conocen, mi nombre es Randall Quesada, pastor de Iglesia en Coronado, San José, Costa Rica. Para nosotros es un placer estar compartiendo cada una de las enseñanzas, y para no quedarnos cortos con la información, estamos grabando estas clases para que sea de provecho para todo el pueblo de Dios. Amén. Yo quiero que comencemos a estudiar este libro apasionante. De verdad, para mí es muy apasionante este libro y quiero que también tú lo vayas compartiendo conmigo. Vamos a iniciar, vamos a dar el preámbulo de este libro de Hechos de los Apóstoles. Lo primero que tenemos que comenzar diciendo es sobre su autor. El autor del libro de Hechos de los Apóstoles es el evangelista Lucas. Y como ya lo estoy diciendo y no caer en redundancia, el evangelista Lucas escribió el libro de Lucas, el Evangelio según San Lucas. En cuanto a Lucas, podríamos hacer referencias en Colosenses 4:14. Usted puede ir buscando Colosenses 4:14, donde la palabra de Dios dice: os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Acá ya nos está dando una luz que la profesión de Lucas era médico. Él era médico de profesión y se unió al grupo de los discípulos de Jesús y fue recabando los datos históricos. El propósito de Lucas es ir narrando los datos de manera histórica, de manera cronológica, de manera ordenada. Si usted es un poquitito entendido en lo que es el estudio de la palabra de Dios, podrá recordar que el Evangelio de Marcos es el primer libro que se escribe, el primer evangelio que se escribe. Mateo toma el Evangelio de Marcos y hace una revisión. Y Lucas, a su vez, hace una revisión del Evangelio de Marcos y el Evangelio de Mateo y lo amplía y ordena los elementos de la vida de Jesús de manera cronológica. Recordemos también que el Evangelio de Lucas pertenece a un grupo que se llama los Evangelios sinópticos. Si usted lee Mateo, Marcos y Lucas, que es el que nos corresponde en esta ocasión estudiar, podrías darte cuenta que la narrativa, la forma de acomodar los acontecimientos es muy parecida, por eso son los sinópticos. Y aparte dejamos el Evangelio de Juan, porque el Evangelio de Juan se sale de esta línea que estos tres evangelistas tienen. No la contradice, todo lo contrario, más bien la enriquece desde otra perspectiva un poco más profunda a nivel teológico. Entonces, la referencia que tenemos en Colosenses es de que Lucas, el autor de Hechos de los Apóstoles, es médico. Si nos vamos a segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 11, en Timoteo nos menciona que solo Lucas está conmigo, escribe Pablo cuando le escribe a Timoteo. Entonces podemos evidenciar que Lucas era un compañero fiel, un compañero muy cercano de la persona de Pablo de Tarso, el que escribe las cartas paulinos. Él era un compañero que estaba junto con él. Y si nos vamos a Filemón, verso 24, en Filemón dice: Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Lógicamente, Filemón es una carta escrita por Pablo, entonces vemos lo que es la relación que tienen ellos dos cerca para la obra del Señor. Entonces, ya teniendo este preámbulo de quién es el autor, vamos a irnos al Evangelio de Lucas. En el versículo 1 y verso 3, que hay un elemento interesante. En Lucas 1, verso 3 menciona y dice: me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribirlas por orden, lo que les estoy explicando. Oh excelentísimo Teófilo. ¿Quién es este Teófilo? Ya lo vamos a descubrir. Si nos vamos al primer capítulo de Hechos de los Apóstoles, nos daremos cuenta de un elemento interesante. Dice: en mi primer tratado
Lucas está escribiendo. Si él habla de un primer tratado es porque ya escribió algo. Por eso se hace de manera inequívoca que el autor de Hechos es el mismo autor de Lucas. En mi primer tratado, o Teófilo, nuevamente aparece este personaje misterioso dentro de la escritura. Misterioso entre comillas, llamémoslo de alguna forma. ¿Por qué? En cuanto a Teófilo, ¿qué podemos decir? Hay algunos estudiosos, hay algunos teólogos que mencionan que Teófilo era un seguidor, un discípulo de Lucas, y él escribe el Evangelio y el libro de Hechos dirigido a esta persona que era un neófito, que era un nuevo en la palabra de Dios, que era un nuevo convertido. Entonces quiere explicarle la Sagrada Escritura. Sin embargo, si nos vamos a la etimología de la palabra, teófilos en griego, teo significa Dios. Cuando usted tenga una palabra y tenga el prefijo teo, teología, el estudio de Dios. Teofanía, manifestación de Dios. Teófilo hace referencia a Dios. Y filos hace referencia a amigo, a hijo. Entonces, ¿a quién va dirigido estos dos tratados? Va dirigido a los amigos de Dios, va dirigido a los hijos de Dios, va dirigido a los que nos hemos considerado parte del reino de Dios. Entonces, querido Teófilo, esta palabra va dirigida para ti. Querida Teófila, esta palabra va dirigida para ti. Todo lo que escribe el evangelista Lucas, ya sea en su evangelio o en el libro de Hechos de los Apóstoles, ineludiblemente va dirigido, diga conmigo, para mí. Elementos interesantes de la narración. Lucas en este libro y en este libro de manera concreta es un narrador testigo, pero también es un narrador protagonista. Entonces vamos a ir conociendo un poquitito la vida de Lucas a lo largo de la escritura. ¿Qué otra cosita podríamos decir? Ya dijimos acerca del autor, de la autoría del libro. ¿Cuándo fue escrito el libro de Hechos de los Apóstoles? Se calcula que fue aproximadamente 37 años después de la muerte de Jesús. 37 años, Jesús muere en el 33, normalmente decimos. Sin embargo, por una abreviación, por un error de cálculo, el calendario gregoriano tuvo que modificar los años y los días, entonces se corren por 2-3 años un poquitito más el orden de los años para con la historia primitiva. Entonces podríamos decir que Jesús, en vez de nacer en el año 0, que sería lo más lógico, nació en el año 2, año 3, año 4, antes de la era cristiana. Entonces, resumiendo, este libro se escribe aproximadamente en el año 70 después de Cristo. Eso es lo que data la historia. Entonces, haciendo una línea del tiempo, podríamos recabar: nuestro amado Señor Jesucristo muere en el año 33, ya les hice la aseveración. En el año 60 aproximadamente muere el apóstol Pedro. Después de la muerte del apóstol Pedro, en el año 65 aproximadamente, se escribe el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos es el primer evangelio que se escribe. Después de eso llegamos al año 67 aproximadamente, donde se escribe el Evangelio de Lucas. Y en el año 70, el libro que nos tiene en este momento atentos y estudiando, que es el libro de Hechos de los Apóstoles. Ya después de eso, ¿qué otro acontecimiento de la historia es el importante? El acontecimiento siguiente después de la lectura, de la escritura, del libro de Hechos de los Apóstoles es hoy. ¿Y por qué hoy? Porque si tuviésemos que cambiarle el nombre o ponerle un tema central al libro de Hechos de los Apóstoles, deberíamos ponerle el libro de los hechos del Espíritu Santo por medio de la iglesia. Entonces, si es el libro de los hechos del Espíritu Santo por medio de la iglesia, todavía hoy lo estaríamos escribiendo. ¿Y quién lo estaría escribiendo? Lo estarías escribiendo vos, lo estaría escribiendo yo. Amén.
En cuanto al estilo de narración de este libro, es un libro histórico, no hay mucho que decir, ya él mismo se presenta diciendo: de acuerdo a mi análisis e investigación exhaustiva, he querido poner en orden los hechos. Ya que de profesión era médico, son muy minuciosos los médicos, son muy de procesos, entonces es muy fidedigno el libro de Lucas. Ahora bien, jamás ni nunca contradice los otros dos evangelios, porque cada evangelio está escrito en un estilo diferente y con un objetivo diferente y una población diferente. Amén. En cuanto al propósito del libro, ya lo mencionamos. El propósito del libro es un interés histórico. Colocar por orden los acontecimientos. Ahora vamos a iniciar la lectura verso tras verso para ir analizando y estudiando qué es lo que la palabra de Dios nos quiere mostrar en este apasionante libro. Dice el versículo 1: en mi primer tratado, oh Teófilo, oh hermano que estás leyendo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, los evangelios, hasta el día en que fue recibido arriba, la ascensión de nuestro Señor, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Aunque también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. ¿Cuál es el elemento histórico o el elemento científico para evidenciar que un acontecimiento es verídico y es histórico? Que haya varias personas que lo puedan evidenciar. Acá nos está diciendo la palabra de Dios que después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. La obra del Señor continuó aún después de su muerte. En su resurrección durante los 40 días es un elemento interesante. Jesús muere, resucita el primer día de la semana y de ahí a 40 días después, durante esos 40 días se le presentó a más de 500 personas. Entonces, si el enfoque histórico nos menciona que algo va a ser verídico, si hay dos personas que lo corroboren, acá estamos frente a un acontecimiento donde más de 500 personas pudieron encontrarse con el resucitado. Cuando Jesús muere, lo que son los fariseos van donde Pilato y le dicen: este hombre es más peligroso aún muerto antes que vivo. ¿Por qué? Porque es capaz que los discípulos van a robar el cuerpo y después van a decir: ha resucitado. Entonces el Pilato, el procurador romano, envía 3 guardias. Veámoslo de esta forma. Cuando un muerto es llevado y es presentado en una tumba custodiada por un grupo de romanos, necesariamente se ponía un sello real. Los sellos de cera, más o menos esto se hacía. Entonces se sellaba ese lugar y durante los 3 días hubo 3 guardias de 2 guardas, valga la redundancia, custodiando eso. ¿Por qué era tan importante? No era que estos 2 guardas estaban ahí pasando el tiempo. No, estos 2 guardias tenían que guardar ese aposento con su vida. ¿Por qué? Porque si acontecía algo en ese lugar, ellos lo iban a pagar con su muerte. Recordemos el episodio cuando Pedro está en la cárcel y tiembla la cárcel. Ojo, no fue culpa del carcelero, tembló la cárcel y las celdas se abrieron. Entonces el carcelero pega gritos diciendo: que me maten, voy a matarme. ¿Por qué? ¿Por qué se iba a matar? Efectivamente, porque él tenía que pagar con su vida lo que estaba defendiendo. En este acontecimiento, los apóstoles, las mujeres primeramente, llegan el domingo a la tumba, una tumba vacía. Dice que los soldados tenían miedo. Y curiosamente, el ángel le dice a las mujeres: no temas. Les dice a las mujeres: no temas. Pero a los soldados no les dice: no teman.
¿Por qué? Porque necesariamente Él se va a manifestar con aquel que está dispuesto de corazón. Pruebas indubitables, dice la palabra de Dios, durante 40 días. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Vean cómo inicia este libro de Hechos de los Apóstoles. Tienen que esperar la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Con estos primeros 5 versículos podemos evidenciar que se están describiendo hechos de fe, pero también hechos históricos. ¿Qué más podríamos decir? 1 Corintios 15 dice: después se apareció a más de 500 hermanos a la vez. 1 Corintios 15, 6. De los cuales muchos viven aún y otros ya murieron. Cuando se escribe la carta de Corintios, todavía había personas testigas de la resurrección de nuestro Señor. Vamos a seguir leyendo. Hay un elemento interesante acá. Al inicio, al puro inicio de este texto, se está manifestando la Trinidad. En este texto está hablando de Jesús. Dice: en mi primer tratado escribí acerca de las cosas que hizo Jesús. Después nos menciona que después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo, la segunda persona de la Trinidad ya aparece en estos primeros 5 versículos. La tercera persona de la Trinidad ya aparece en estos 5 versículos. Y en el verso 4 menciona que se tiene que esperar la promesa del Padre para aquellas personas que todavía dudan de la Trinidad Sagrada. Permítanme decirles que está manifestada en estos primeros 5 versículos de este apasionante libro de Hechos de los Apóstoles. Seguimos en el verso 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder. Hay personas que se enfocan en elementos concretos, pero el Señor no dice: no se enfoquen en pequeños detalles. La iglesia ha pecado de enfocarse en pequeños detalles, pero tenemos que enfocarnos en que vamos a recibir poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. ¿Para qué es el poder? Míralo bien, el poder es para que seamos testigos. Hay personas que quieren un don de lenguas y no quieren servir. Hay personas que quieren que Dios los use y no quieren servir. Hay personas que quieren tener experiencias con el Señor y no quieren servir. Pero vean el versículo 8 acá donde dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Y me seréis testigos en Judea, en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho esto, viéndolo ellos, hubo testigos también, fue alzado y lo recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, esa es la actitud de muchos cristianos. Lamentablemente hay personas que se quedan con lo piadoso, que se quedan con la experiencia, que se quedan con la sensación del Espíritu Santo. Hay personas que viven de culto en culto, sintiendo el estremecimiento, sintiendo la manifestación, pero no ponen nada en práctica. Acá los ángeles del cielo nos reprenden. Miren cómo sucede esto, dice: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrán como lo habéis visto ir al cielo. Hay una esperanza impresionante y que se repite en toda la Escritura. Hay personas que andan rebuscando las profecías.
Hay personas que andan viendo si Jesús cumplió más de 313 profecías o no cumplió todas las profecías. Hay personas que están enfocados en cuáles profecías faltan de cumplir. Pero esta es una de las profecías más impresionantes y que nos animan a nosotros para seguir adelante. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Con esta introducción, porque después de esto ya comenzamos con lo que es la sucesión de la posición de Judas. ¿Quién fue el que tomó la posición de Judas? Pero esto lo vamos a ver en nuestro siguiente capítulo del estudio bíblico de Hechos de los Apóstoles. Que Dios te bendiga, Dios te guarde.